cancha otro argentino, 24 años, el ex centrocampista del Lyon de Francia, de la selección argentina, donde ya jugó 10. Buena gente, ¿cómo andan? Hoy les traigo un nuevo video para el canal. En el día de hoy vamos a hablar del cierre del mercado de fichajes. Vamos a hablar de los jugadores de la selección argentina que cambiaron de aire, o sea, que cambiaron de club. Así que sin dar tantas vueltas, arrancamos con un nuevo video para el Chino Studio, donde les hago recordar que le den like, que se suscriban, que comenten, que compartan. Y sin dar tantas vueltas, arrancamos con un nuevo video, en donde el primer caso va a ser Thiaguito Almada. Thiago Almada pasó del Olympique de Lyon al Atlético de Madrid a cambio de 35 millones de euros. Luego de ser campeón de la Copa Libertadores, estuvo un par de meses en un Lyon que casi desciende por problemas financieros. Nunca terminó de afianzarse al 100% en el equipo francés, al nivel de lo que había hecho en una maravillosa Copa Libertadores con el Atlético Mineiro. En estos meses se verá cómo funciona el Atlético de Madrid. No me parece el mejor paso para la carrera de Thiago, sabiendo que actualmente es el mejor jugador de la selección argentina y el que mejor lo hizo en la doble fecha contra Uruguay y Colombia, convirtiendo en ambos enfrentamientos. No sé si es el mejor pase porque ya sabemos cómo maneja Simeone a los argentinos. Otro más que pasa a la Liga Española, pero este es una joya que todavía está al ver si le da para jugar en el fútbol europeo. Franco Mastantuono pasó de River al Real Madrid a cambio de 45 millones de euros. El jugador que venía de un campeonato donde la estaba rompiendo golazo a Boca y buenos momentos en la última campaña de River, un tipo que Boca lo venía de sufrir con un muy buen gol de tiro libre y venía de debutar también en la selección argentina. Parecía clave la salida de Mastantuono al fútbol europeo. Nunca pensaría que se iba a ir al Real Madrid, o si se iba, pensé que iba a terminar debutando en el Real Madrid 1 o 2 partidos y se iba a ir a préstamo. Al parecer todo lo contrario. Xabi Alonso lo está teniendo en cuenta y lleva 2 partidos de titular, rindiendo muy bien, y el director técnico campeón del mundo le tiene una estima muy grande al ex jugador de River. Otro más, uno que para mí arruinó su carrera futbolística, que es muy grande decir arruinó su carrera futbolística, pero ya lo van a entender. Rodrigo de Paul pasó del Atlético Madrid al Inter de Miami a cambio de unos míseros 15 millones de euros. Míseros para un tipo bicampeón de América, campeón de la finalísima y campeón del mundo. Recordemos que es un tipo que todavía no ganó un solo título a nivel de clubes y la semana pasada perdió la final de la Leagues Cup. Sí se lo nota a un nivel un poco mejor de los jugadores que hay en Estados Unidos, que es lógicamente porque estamos hablando de un tipo que venía de jugar en Europa, en el tercer más grande de España, pero no encuentra su nivel. No sé si será culpa de él o culpa de Mascherano, pero no lo veo en un partido deslumbrando como lo hacía en el Atlético de Madrid, y menos encima teniendo a Messi al lado. No lo veo volviendo a Europa, o por lo menos si vuelve a Europa no lo va a hacer en un club grande como lo era el Atlético de Madrid. En este caso creo que le va a perjudicar a la hora de estar en el seleccionado argentino, pero a Scaloni por ahora le pesa dejar afuera del seleccionado a peces gordos como lo son Rodrigo de Paul. Otro más de esos peces gordos que muy posiblemente tengan los días contados en la selección argentina, más que nada por el paso a donde se fue, es Leandro Paredes. Pasó de la Roma a Boca Juniors a cambio de 3 millones de euros. 3 míseros millones de euros son los que le bastaron a Boca para pasar a un campeón del mundo desde la Roma al propio Boca. Un Paredes que arrancó de a poco, pero viene rompiéndola en los últimos 3 enfrentamientos, donde Boca cosecha 3 enfrentamientos consecutivos ganando, y es la pieza clave del fútbol de Boca en el mediocampo. Junto a Rodrigo Bataglia y Carlos Palacios armaron un buen tridente en el mediocampo de Boca y parece que controlan poco a poco las pelotas del club Ceneice. Creo que podía haber seguido en Europa. Desde mi parte, Ceneice es agradecerle a Paredes desde la parte futbolística. Creo que Paredes podía haber seguido un año más en la Roma o un año más en equipos de otro país. Creo que hubiera funcionado bien en el Atlético de Madrid o en equipos como el Sevilla. La Juventus lo quería también. No creo que hubiera sido malo para Leandro haber estado por lo menos un año más en el mejor fútbol, que es el fútbol europeo. Esto lo perjudica para el Mundial, lo iremos viendo con el paso del tiempo. Uno más de los que para mí ya el paso del tiempo los está sacando de la selección argentina, y es un jugador que a mí mucho no me terminaba de convencer del seleccionado, es Angelito Correa. Ángel Correa, Alex San Lorenzo pasó de el Atlético de Madrid a Tigres a cambio de 8 millones de euros. Es un jugador que para mí 8 millones de euros no valía, un jugador que
llevaba más de 10 años jugando en el Atlético de Madrid y nunca terminó de ser titular. Sí, muchos goles, pero nunca terminó de demostrar un nivel muy, muy alto. Es campeón del mundo, es campeón de América, es campeón de la finalísima, pero ni así le veo un nivel muy grande y nunca le veo un nivel muy grande a Ángel Correa. Para mí es de esos jugadores que terminan cumpliendo, que terminan siendo de los amores de Scaloni, al igual que uno de los jugadores que vamos a estar hablando mucho más adelante. Para mí es un paso muy, muy atrás el haber seguido a Tigres de México, pero encontró su nivel, viene de jugar buenos partidos, se quedó fuera en los cuartos de final de la Leagues Cup contra el Inter de Miami en un partido donde Messi no jugó, que cabe recalcar que cuando el Inter de Miami no tiene a Messi es otro Inter de Miami, pero viene a recuperar lo que le faltaba en el Atlético de Madrid y lo que Europa no le iba a dar, continuidad. Un jugador de los que recién están teniendo sus primeros pasos en el seleccionado argentino y que está teniendo una muy buena temporada es el ex Boca, Valentín Barco. Pasó del Brighton al Racing de Estrasburgo a cambio de 10 millones de euros. En el Brighton no venía teniendo la continuidad deseada, al igual que pasó en el Sevilla, y parecía que el haber seguido de Boca había sido una equivocación, cosa que antes de llegar a Francia se lo veía muy mal y se lo estaba criticando mucho. Ahora en este momento no lo critica nadie. En este momento Valentín Barco en Francia comanda las pelotas del Racing de Estrasburgo y el año pasado llegaron a fases finales de la Copa Francesa. En este año parece que encontraron el nivel. Un Valentín Barco que está jugando de volante, mediocampista, no tanto de lateral como lo estaba haciendo en Boca, y encontró su posición en el equipo y últimamente está siendo convocado más seguido al seleccionado argentino. No creo que vaya a ir al Mundial, pero el recambio para mí arranca en Valentín Barco. Uno más de los que en este momento tiene su primera convocatoria del seleccionado argentino mayor es Claudio Echeverri. Pasó del Manchester City al Bayer Leverkusen a préstamo por un año. Un Echeverri que venía de meter un golazo en el Mundial de Clubes de tiro libre, un Echeverri que había rendido bien en la final contra el Crystal Palace, un Echeverri que venía rindiendo bien en el Manchester City, fue limpiado por el Manchester City por la contratación de Cherky, un Cherky que se rompió los ligamentos y en este momento el Manchester City estaría tratando de traerlo, cosa que no van a poder porque la cláusula es recién en enero la que podría traer a Echeverry nuevamente para suplantar a Cherky, un Cherky que en un momento, como dije, sería para reemplazar a Echeverry y ojalá Echeverry, que no viene teniendo los minutos necesarios, los encuentre en una liga tan competitiva como la que es la alemana en los últimos años. Se va a uno de los mejores equipos y uno de los equipos que se está armando mejor. Tiene un mediocampo increíble ahora con X Fernández, Palacios y el propio Echeverry, además de la contratación de Lucas Vázquez. Nico Paz es otro de los casos de los que vamos a estar hablando, uno de los jugadores que está teniendo sus primeros pasos en el seleccionado argentino, pero que está jugando con otra continuidad diferente a Valentín Barco o Echeverry. Pasó del Real Madrid al Como a cambio de 6 millones de euros. La verdad que el Real Madrid dejó ir a una joya increíble, no puedo creer que hayan dejado ir a Copas y haberse quedado con jugadores en el mediocampo que no terminan de cumplir. Después de la salida de Toni Kroos, el Real Madrid necesitaba a Nico Paz, pero se equivocaron en esta para mí. Y Nico en el cómo cada día la rompe más. Y con Sec Fábregas al mando, Nico está creciendo mucho. Para el seleccionado argentino le sirve mucho el nivel que está alcanzando el jugador argentino. Otro más, uno de los que hace rato no están jugando en el seleccionado argentino, más que nada por un tema de la lesión, pero se está recuperando poco a poco, es Valentín Carboni. Pasó del Inter de Milán al Genoa a préstamo por un año. Esto es más que nada para que vuelva a su nivel, para que consiga esos minutos que le están faltando, que no fue por falta de nivel, sino por haberse roto luego de la Copa América que terminó viéndolo campeón, que lo terminó haciendo conseguir su primer título con el seleccionado argentino. En los pocos minutos que tuvo con el seleccionado argentino se lo vio muy interesante y ojalá en los próximos meses volverlo a ver en el seleccionado argentino. Él y Garnacho son de los jugadores que para mí tienen mejor proyección a futuro. Facundo Medina es otro de los casos de los que vamos a estar hablando. Pasó del Lens al Olympiacos de Marsella a préstamo por un año. Y este tuvo un buen paso por el Lens, pero tuvo un pasito más, quiso más y se fue a uno de los equipos más grandes de Francia. Se fue a un Olympique de Marsella que se reforzó de una forma muy interesante con Aguamellán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se le desea lo mejor a Facundo Medina, un jugador que para la defensa argentina últimamente está siendo convocado en todos los partidos, pero
es de esos jugadores que sabes que van a terminar yendo al Mundial, más que nada por el tema del recambio. Walter Benítez, el tercer arquero o el segundo a veces en el seleccionado argentino, pasó del PSV al Crystal Palace en condición de jugador libre. Acá el PSV se equivocó, dejó de ir a uno de los arqueros futuros del seleccionado argentino, a un Crystal Palace que es el mejor Crystal Palace de su historia. La gente no cae que es el Crystal Palace que consiguió más de un título y el Crystal Palace no ganó un título en toda su historia. En este momento sí. Enzo Barrenechea, uno de los jugadores que está teniendo en cuenta Scaloni poco a poco, pasó del Aston Villa al Benfica a préstamo por un año. Es un paso para que el jugador argentino comience a tener esos minutos que hagan que el seleccionador Scaloni lo termine teniendo en cuenta. Otros casos son los de Alejandro Garnacho, un Alejandro Garnacho que estaba peleado con su director técnico en Manchester United y que no iba a ser tenido en cuenta. Se sabía que se quería ir, había tenido una oferta del Bayern Múnich, pero su único club, el club al que se quería ir era el Chelsea. Garnacho se fue por una operación cercana a 40 millones de libras esterlinas, unos 54 millones de dólares. El delantero argentino de 21 años firmó un contrato hasta 2032 y se suma a los campeones del mundo con el objetivo de reforzar la ofensiva de los Blues. Voy a hablar de Garnacho. Todo el mundo que ve este canal sabe el amor que tengo por Alejandro y para mí es el futuro de la selección argentina. Es un tipo diferencial y que le ofrece esa gambeta que le falta a Argentina. El último gran pase de un jugador relacionado a la selección argentina, hablamos del ex Argentino Juniors, Nicolás González, que firmó un préstamo por un año de cesión que al Atlético de Madrid le costó 1 millón de euros, que viene con una obligación de compra de 32 millones de euros en 3 cuotas si se cumplen ciertos objetivos que no fueron especificados públicamente. El jugador que no venía siendo muy querido en la vecchia señora, en la Juventus, es un gran fichaje para el Atlético de Madrid, pero todo depende de cómo lo maneje Diego Simeone, que es un tipo que al Madrid y a los argentinos no le hace del todo bien, a mi parecer. Así que nada, luego de este informe, como siempre, recordarles que le den me gusta a este video, que se suscriban, que comenten, que compartan y que esperen al próximo video. Se viene mucho contenido en este canal, así que nada, ustedes apoyen que se vienen los 2000 suscriptores, gente. Gracias por ver hasta el final y chau.